¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Algunos de ustedes han estado comentando dentro de la comunidad, dentro del canal de YouTube, sobre el tema de lo importante de pertenecer a la Iglesia de Jesús. En ese sentido, es importante que no tengamos miedo, ni duda, ni titubeo en decir que realmente es así, que se necesita estar en la iglesia que Jesús fundó, porque más allá de lo que se puede decir, más allá de los dogmas, más allá de la Biblia incluso, ha querido Dios formar un pueblo nuevo y ese único pueblo nuevo debe estar integrado por Él, hecho por Él y sobre todo, y que naturalmente debe estar acompañado siempre por Él hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, amigos míos, sean católicos o no católicos, es importante que tengan eso en su mente en cuenta. No es simplemente necesario decir, o mejor dicho, no es suficiente decir que Jesús es el Señor, no es suficiente decir que me bauticé en tal iglesia, no es suficiente decir yo creo en Jesús, no es suficiente decir que yo creo en Dios, no es suficiente decir yo practico tal obra de caridad, o no es suficiente incluso ir yo voy a misa. No es suficiente todo, porque pertenecer a la iglesia de Jesús implica eso y muchas otras cosas más. Y todo eso debe estar integrado y es armonioso. No es desintegrado, sino que forma una unidad. Es por eso que San Pablo en el Nuevo Testamento nos hace recordar esta bella frase que dice: reúnanse todos en un solo cuerpo, formando un solo pueblo, un solo Dios, un solo bautismo, en una misma y fe integrada. Entonces, estas frases que vemos en San Pablo nos debe hacer caer en la cuenta y que más adelante dice un solo Dios, un solo Señor, un solo Padre, un solo Dios que está en todo y en todos. Entonces, San Pablo nos hace recordar que para ser cristianos no podemos estar desmenuzando partes de la Biblia, no podemos estar acogiendo algunas partes de la iglesia y hacer una especie de doctrina nueva autopersonal de mí para mí, sino debo yo de practicar y adherirme a las enseñanzas de la iglesia fundada por Jesús. Entonces sale una pregunta: ¿dónde está la iglesia de Jesús? ¿Quién conforma la iglesia de Jesús? ¿Qué se necesita para conformar la iglesia de Jesús? Esta pregunta se lo puede hacer una persona adventista, evangélica, testigo de Jehová, católico, ortodoxo, luterano, etcétera, anglicano. Todos los que creemos que Jesús es el Señor debemos preguntarnos. Entonces, la respuesta es muy sencilla. Hay que preguntarnos, actualmente, en este siglo XXI, ¿cuántas denominaciones cristianas existen? Y todas ellas dicen ser la Iglesia de Jesús. Retrocedamos un poco en el tiempo. Regresamos, por ejemplo, a la Revolución Francesa, 1700, 1800. ¿Qué iglesia existía? Y vemos que las iglesias se empiezan a reducir. Empecemos a retroceder un poco más. Llegamos al siglo XIV-XV. Llegamos a la Reforma de Lutero, o a la mal llamada Reforma de Lutero. Nos vamos dando cuenta que ya ahora solamente existen algunas facciones. La facción católica occidental romana, la facción católica ortodoxa oriental o griega, o entre sus diferentes ramas, ¿no? Y la Reforma de Lutero, los calvinistas, las iglesias libres evangélicas, los luteranos, anglicanos, calvinistas. Retrocedamos un poco más, llegamos a la época medieval. ¿Qué existía en la época medieval? Estamos hablando del siglo IV hasta el siglo antes del Renacimiento. Existían dos vertientes, la Iglesia Católica Occidental y la Iglesia Católica eh, Oriental y Occidental, o católicos y ortodoxos, como quieras llamar. Retrocedemos un poquito más. Concilio de Nicea, que existía una sola iglesia, que es una, que es santa, que es católica, que es apostólica. Entonces, es importante retroceder en el tiempo. Retroceder en el tiempo y te das cuenta que antes del Concilio de Nicea, antes del Concilio de Éfeso, antes del Edicto de Milán,
entre otros hechos históricos. En el siglo primero, en el siglo segundo, en el siglo tercero, en el siglo cuarto, existía una sola iglesia. Y no es solamente admitir o creer un conjunto doctrinal o poner en práctica un conjunto de normas y conceptos, digamos, doctrinales y ponerlos en práctica, más allá de la caridad, del ayudar a los más necesitados, que es importante porque eso te lleva también a la salvación. Pero lo más importante es recibir de esa iglesia fundada por Jesús los gestos que te introducen a la iglesia, como es el bautizo, como es la confirmación, como es la Eucaristía, como es la confesión, como es si te vas a casar, el matrimonio, si vas a vivir una vida religiosa, vas a ser sacerdote, el orden, la unción de los enfermos. Junto a eso y lo demás del conjunto de enseñanzas de la iglesia. La Trinidad, la naturaleza divina y humana de Jesús, María es Madre de Dios, la Inmaculada Concepción, la intercesión de los santos, el que Jesús está en la Eucaristía realmente presente completamente y no es un símbolo, la intercesión de los santos, la importancia del Papa, del Obispo de Roma, la unidad de la Iglesia a través de sus pastores con los obispos, el orden, la jerarquía de la Iglesia, entre otras características, el uso de imágenes religiosas que no te convierte en una persona idólatra. Ese es un tema que ya debió haberse acabado hace mucho tiempo. Es una pena que sigue existiendo gente no católica que piensa que por tener la imagen de Jesús o la imagen de la Virgen María ya te vuelve un idólatra, o piensa que ese pedacito de yeso o de cartulina que nosotros tenemos es realmente Dios. O sea, no, serían gente muy ignorante pensar que nosotros los católicos creemos eso. Cuando tenemos una procesión, cuando hacemos o tenemos un espacio de oración junto a una imagen religiosa, eh, la finalidad no está en darle protagonismo al objeto, sino más bien a lo que representa y me hace acordar. Hagamos de cuenta que hagamos la procesión de la Biblia. Entonces, yo no hago que la Biblia sea Dios. Hagamos de cuenta que agarremos un libro grande, una Biblia así de 3 metros por 2 metros, una Biblia grande, y lo cargamos en procesión. Hagamos que de hecho lo he visto en alguna ocasión, ¿no? Sobre todo en el mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, y no significa que estamos haciendo que la Biblia sea Dios, sino la Biblia está sometida a Dios y está por debajo de Dios. Es palabra de Dios, pero no está por encima de Dios. La palabra de Dios, hagamos cuenta que esta escultura de una Biblia me hace recordar la palabra de Dios. Igual, la imagen de Jesús me hace recordar a Jesús. La imagen de algún santo me hace recordar la biografía de algún santo. Hagamos de cuenta que tengamos una imagen del Arca de la Alianza. ¿No? La paseamos por ahí, me hace recordar a la Arca de la Alianza. Hagamos de cuenta que tengamos una escultura de yeso o de madera de Abraham, de Isaac y de Jacob y los cargamos en procesión. Me hace recordar a los antiguos patriarcas o algún profeta. O tengo la imagen de, no sé, de Isaías, de Jeremías y Moisés en mi cuarto y ahí tengo mi espacio de oración junto a la Biblia. Me acuerdo de los personajes del Antiguo Testamento, ¿no? Y me ayudan también a sacar los mejores valores para mi vida cristiana. Entonces, hay tanta cosa que reconocer y no nos debe dar miedo a nosotros los católicos decir, existe una sola iglesia que es santa, católica, apostólica. Y toda persona que necesita estar integrada a esa iglesia, pues tiene que concluir en eso, estar integrado en la iglesia que es una santa católica apostólica. Es una iglesia porque solamente hay una, ha habido una antes, ha habido una en tal época y habrá una siempre. Es católica porque la palabra católica significa universal. En todo el Nuevo Testamento, Jesús hace énfasis en que el Evangelio no solamente es para los judíos, sino es para todo el mundo. Es un mensaje universal. Es apostólica porque nuestra fe no viene de la imaginación de alguien, sino viene de una transmisión de generación en generación. Por lo tanto, lo que la iglesia cree ha sido el desarrollo de 2000 años de lo que Jesús le ha enseñado a los apóstoles, y estos a sus sucesores, 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 así de línea en línea en línea. Y podemos encontrar documentos a más no poder complementarios a las escrituras. Por ejemplo,
Vamos a hacer un ejemplo de cómo es que se desarrolla la doctrina. En la Biblia claramente dice, si profesas que Jesús es el Señor, te salvarás. En ese momento, en esas circunstancias, solamente era indispensable decir que Jesús es el Señor, porque era lo más relevante. Sin embargo, ahora es importante reconocer que Jesús no solamente es el Señor, que Jesús es verdadero Dios, que Jesús es verdadero hombre, que Jesús es redentor, que Jesús es salvador, que Jesús es qué sé yo, qué otros nombres o qué otros títulos le podemos dar a Jesús, el resucitado, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ahora no es solamente suficiente decir que Jesús es el Señor. Ahora es importante hacer una profesión más extensa, pero para llegar a esta profesión más extensa ha pasado mucho tiempo. Por eso, por ejemplo, en el credo decimos, creo un solo Señor, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, que es Dios de Dios, que es luz de luz, que es Dios verdadero de Dios verdadero, que ha sido engendrado, mas no creado, de la misma naturaleza del Padre, que por nosotros y por nuestros pecados bajo de los cielos, bla, 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 bla. Entonces vemos que la concepción de Jesús en el pasar del tiempo se fue desarrollando, pero teniendo en cuenta lo importante, que Jesús es el Señor. Término que es importante recordar que el término Señor era exclusivo para referirse a Yahvé, a Adonai en el Antiguo Testamento. O sea, lo primero que los cristianos deben reconocer es que Jesús es Dios. En base a eso se desarrolla todo. Y así podríamos mencionar muchos otros ejemplos. Espero que este video les haya gustado y una vez más, solo existe una iglesia y que es la Iglesia Católica. Gracias por tu atención, paz y bien.